Tenemos el gusto de tener nuevamente esta semana con nosotros a Alberto Curiel en los estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires, así como la RU FM Caster de Buenos Aires y la radio cooperativa.uy. Alberto, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cuál es la parte de la historia que nos vas a contar hoy? En primer lugar, estoy muy bien. Siempre cuidándome de la pandemia, pero estoy muy bien. Y hoy quería tratar de mostrarte algunas cosas positivas que tiene el Parlamento. Normalmente hay discusiones, peleas, enfrentamientos, confrontaciones de ideas. A veces yo oigo estos días a la Graciela Bianchi o a Sebastián da Silva y no son de mi época, porque transgreden algunas normas, porque son demasiado agresivos, a mi entender fuera de lugar. Y yo te quiero mostrar hoy una parte muy positiva, muy buena del Parlamento, que tiene que ver con la posibilidad de diálogo, de acuerdo, de negociaciones, de llegar a niveles de confianza importantes, no siendo del mismo partido. Y en este caso, el recuerdo mayor que tengo es el de Alejandro Achugarri, legislador por el Partido Colorado, que siempre fue un hombre de diálogo, un hombre de buscar acuerdos, de negociar, con cierta flexibilidad, con cierta amplitud para las negociaciones. Coincidimos como diputados en el periodo 1990-1995. Se dio cierto grado de cercanía. Él intentaba, de alguna manera, encontrar diálogos, cercanías. En algún momento intentó hacer un diálogo triangular, Sturla, Achugarri y Curiel, no se dio en la Cámara de Diputados. Después fuimos senadores y en el primer presupuesto del gobierno de Sanguinetti, el negociador era el hombre número uno de Sanguinetti, que era Fernández Feingold, y yo fui designado por el frente el senador que negociaba el presupuesto. Es decir, nosotros normalmente el gobierno mandaba un presupuesto y nosotros buscábamos algunos elementos de mejora, algunos elementos de atención que tenían que ver con atender a determinados sectores, que tenían que ver con la redistribución. Y le hice la propuesta a Fernández Feingold y no la llevó, no me la aceptó. Entonces, desde ese punto de vista, en una conversación más personal con Achugarri, me dijo, si yo hubiera negociado por el Partido Colorado, yo te llevo tu propuesta y hubiéramos sido todo el Parlamento votado el presupuesto correspondiente. En otra oportunidad, estando ya Jorge Valle como presidente, yo le conté a Achugarri diferencias que yo tenía con un integrante de un ente autónomo que tenía cierta información y me dijo, déjamelo a mí. Fue y habló con Valle y Valle lo cambió. Y cuando Valle se cruzó conmigo, me dijo, yo cumplí. Era el estilo también. Valle tenía cierta facilidad de diálogo. A veces se ponía duro Valle también, ¿no? Sin ninguna duda. Por ejemplo, una vez en el periodo de Sanguinetti vino Mosca como ministro de Hacienda a la Comisión de Hacienda del Senado y presidía Valle. Y yo pedí la palabra y pegué duro contra las posiciones de Mosca. Y Mosca contestó y yo le pedí de nuevo la palabra. Me dijo, usted ya habló, pero si no hay ningún elemento reglamentario que pudiese impedirme hablar. No tenía esas cosas. Era una comisión de Hacienda
donde estaba Jorge Valle, donde estaba Ignacio de Posadas, donde estaba Astori, donde estaba yo. Era bien interesante esa comisión de Hacienda, y donde estaba Echugarri. Cuando viene la crisis del 2002, yo le hago la interpelación a Avención. Una semana después que yo le hago la interpelación a Avención, el Partido Nacional pide la renuncia de Avención, Valle la acepta, Avención sale, y hay que nombrar un nuevo ministro. Y Valle propone a Echugarri que sea el ministro de Economía. Echugarri dice que no. Valle le dice, pero mirá, si vos no aceptás ser ministro de Economía, capaz que me obligás a mí a renunciar a la presidencia. La presión era tan grande que Echugarri no tuvo más remedio que asumir el Ministerio de Economía. Y en ese momento se está dando una negociación, el primer ajuste. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional quería que Uruguay quebrara nada más, y ayudó el gobierno de Estados Unidos al gobierno de Valle. Y cuando se va a hacer el primer ajuste, ese día anterior, yo me dediqué a hacer múltiples entrevistas. Me acuerdo que fui a ver a Bukele, que era director del Banco Central, y otras entrevistas para ayudar. En un momento crítico para el país, había que ayudar, había que salir, había que buscar elementos de apoyo para que la sociedad uruguaya no sufriera o mitigar el sufrimiento de la crisis en ese momento. Y de noche, después que terminé todas las entrevistas, me fui al Ministerio de Economía a hablar con Echugarri, y vi que hacía un ajuste duro, y le dije, si querés yo puedo hablar con Brasil, el presidente Cardoso, yo lo conozco, a Fernando Enrique, puedo hablar. Me dice, ya a esta altura no puedo, no tengo más remedio que llevar adelante este ajuste. Y yo no lo compartí el ajuste porque generaba un corralito para los depositantes del Banco República. El Banco República era el 50% de los depósitos. El Banco República era la gran imagen del sistema financiero estatal. Había que defender al Banco República. Y yo tenía miedo que al terminar el corralito, los depositantes del Banco de la República sacaran sus depósitos, hubiera una corrida de depósitos por temor a perderlos. La verdad que la sociedad uruguaya y los depositantes del Banco República son muy solidarios con el propio Banco de la República. Y no hubo ninguna necesidad. Terminado el corralito, los depositantes mantuvieron sus depósitos en el Banco de la República, y desde ese punto de vista no hubo más problemas. El diálogo con Echugarri mientras fue ministro también fue bastante abierto, bastante intenso. A veces un domingo de noche, a las 10 de la noche, sonaba el teléfono de mi casa y era Echugarri, ministro de Economía, que me estaba contando qué le pasaba, cuáles eran los problemas principales, qué le sugería yo, qué no le sugería yo. Y ya a fin de año hubo un segundo ajuste, pero venía muy dialogado y fue votado por todo el Senado. El Frente Amplio también acompañó la gestión de Echugarri. Yo digo, este ejemplo de Echugarri, pueden haber otros, genera una sensación de confianza, de cercanía, de posibilidades de acuerdo, de diálogo, de apoyo a la sociedad uruguaya, de apoyo al pueblo uruguayo. Pero también te diría que lo de Echugarri era un caso excepcional, realmente excepcional, para tratar de entender en esa época etapas vividas realmente impresionantes en el ámbito parlamentario. Qué ejemplo bárbaro para un tiempo como el de ahora, ¿no? Donde la crispación es lo que campea. Sin ninguna duda. Muchas gracias, Alberto. Nos vemos en el próximo encuentro.